Entre todas estas diferentes series que hemos hecho, esta de intercambiar ha sido una de las más fabulosas. Y hoy queremos intercambiar lo que está en tu pozo. Y vamos a entender eso un poquito más adelante a medida que vayamos avanzando con el mensaje. Hay una organización que se llama Narrative 4, se conoce simplemente como N4. Es una organización sin ánimo de lucro que básicamente exhorta, anima a las personas a intercambiar su historia, porque considera que al hacerlo se pueden reconstruir vidas, se pueden reconstruir comunidades. El objetivo es que las personas puedan darse cuenta de qué tan valioso es que pueda hablar, que pueda expresarse, que pueda articular y que pueda compartir sus vidas con otras vidas. Lo interesante de todo esto es que las personas que hacen parte de N4, digamos un grupo así, tiene que escuchar la historia de otra persona y tiene que ir aprendiéndose la historia, tiene que ir de alguna manera sabiendo la historia para que la pueda contar como si fuera su propia historia. Entonces, cuando todas estas historias convergen en puntos en comunes, hay sanidad, hay alegría, hay comunidad y se hacen cosas maravillosas. Algo muy similar le sucedió a Samari. ¿Algunos conocen a Samari? ¿Ustedes la han visto como personaje en la Biblia? ¿Algunos? Sí, ¿no? Bueno, Samari es la mujer samaritana que vino y hizo un intercambio con Jesús en el pozo. Quizás su vida era tan oscura, tenía un pasado un poco difícil que no le pusieron ni un nombre a ella. Pero lo interesante de que no le hayan puesto ella nombre es que nosotros le vamos a dar un nombre hoy, la vamos a llamar Samari, pero quiero que se den cuenta que Samari representa a cada uno de nosotros. Todos de alguna manera tenemos algo que ver en la historia de Samari. Y hay un principio, hay algo global que quiero que ustedes puedan llevarse en sus corazones. Hay algo que quiero que comprendan al final de ese mensaje y es lo siguiente. Todos tenemos una historia que Jesús quiere intercambiar. Todos tenemos una historia que Jesús quiere intercambiar. Y nuestra historia hoy comienza en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y hay muchas enseñanzas. Este capítulo está cargado con tantos principios, tantas enseñanzas, lecciones espirituales, pero nos vamos a enfocar en la enseñanza que tiene que ver con el intercambio que sucedió allí en el pozo. Y aquí nos habla Juan, el evangelista, de que Jesús sabía que había muchos fariseos que estaban molestos, incómodos de que Jesús estaba haciendo y bautizando muchos más discípulos que Juan. Entonces Jesús, queriendo dejar eso atrás, empieza a caminar hacia el norte, hacia Galilea. Y toma la decisión estratégica de ir directamente por la mitad de Samaria. Y tiene eso algo importante que hacer. Entonces vayamos a la escena cuando él está llegando allí a Samaria. Dice así la palabra. Entonces llegó a una aldea samaritana, Jesús llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata. Y quiero que simplemente en sus mentes se imaginen que él caminó unas 20 millas, imagínense, 20 millas desde más o menos el norte de Jerusalén, yendo hacia Galilea, y camina 20 millas y llega a Sicar. Y lógicamente está cansado porque no es un terreno plano, le ha tocado escalar y subir y bajar montañas, picos y valles. Y quiero que se imaginen el posible cansancio que ustedes tendrían si hubiesen hecho lo mismo, pero también que quiero que vean la humanidad de Jesús allí con ese cansancio. Dice Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Ese mediodía va a ser importante, vamos a volver a él en un momentico. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Estaban en el bakery de la esquina, estaban en el McDonald's del barrio, estaban allá con pastelitos y quién sabe algunas otras cosas. Los pequeños, dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Así que Samari creció en una cultura que la discriminaba a ella, no solamente por ser mujer,
sino porque era samaritana. Y los judíos básicamente despreciaban a los samaritanos, a tal punto que los consideraban como una raza inferior, religiosamente impuros, religiosamente inadecuados. Usted nunca encontraría a un judío pasando tiempo con un samaritano. Nunca encontraría a un judío cenando o comiendo algo con un samaritano. Y menos, usted nunca encontraría a un judío tomando algo del mismo vaso o del mismo balde con un samaritano. En otras palabras, de la manera en que los judíos pensaban de los samaritanos, así los trataban. Y esto es maravilloso porque esto es algo que nos podemos llevar. Hay un principio, una enseñanza que nos podemos llevar y es la siguiente. La manera en que veas a alguien, así la vas a tratar. La manera en que tú veas a alguien, la manera en que tú pienses de alguien, así la vas a tratar. En otras palabras, el nivel con que tú tratas a alguien, el nivel de tu generosidad con alguien, el nivel de la manera en que tú tienes misericordia o empatía con alguien, en la manera en que tú tienes gracia con alguien, ese nivel nunca va a superar el nivel de lo que pienses de esa persona. Si piensas así bajito de esa persona, así la vas a tratar. Si tienes gran estima, gran pensamiento, si ves a esa persona aquí en lo alto, así la vas a tratar. Por eso es que esta historia es maravillosa, es espectacular, porque vemos que Jesús decidió atravesar directamente por Samaria. Él pudo haber cogido la ruta del este por el río Jordán, hubiera podido coger la ruta del oeste y subir directamente a Galilea, pero él escoge ir por el centro porque para él los samaritanos eran de gran estima, tenía un gran pensamiento de ellos. Él hacía todo lo diferente a lo que los judíos estaban haciendo. Es decir, Jesús había tomado decisión de hacer cosas diferentes a lo que otros no estaban haciendo. Y esto es algo maravilloso porque Jesús nos enseña un modelo maravilloso que tenemos que implementar si queremos alcanzar nuestras comunidades para Cristo. Y eso es lo que Él nos enseña, que hay que tomar el riesgo de hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, que hay que tomar el riesgo de hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Por eso es que esta historia es maravilloso, por eso es que esta historia es espectacular, porque nos enseña a nosotros de que tenemos que servir más como Jesús. Nos enseña que tenemos que hablar más como Jesús. Nos enseña que tenemos que simplemente amar más como Jesús lo hizo. En otras palabras, nos enseña a identificarnos y a hacer los pies y las manos de Jesús en nuestras comunidades. Pero además nos enseña algo interesante, nos enseña de que siempre que alguien se aproxima a Jesús, siempre que alguien está buscando a Jesús, siempre que Jesús está buscando a alguien, no sucede en un contexto vacío. Siempre hay un contexto, siempre hay una historia, siempre hay algo que encierra, que marca lo que está sucediendo. Ya sea, puede ser que sea una historia cultural, ya sea una historia de circunstancias, una historia de problemas, una historia oscura, una historia blanca. Hay un contexto en el cual se desarrollan estos encuentros en el pozo. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque la manera en que nosotros entendamos que hay un contexto que tenemos que andar y que entender que todo el mundo tiene una historia que intercambiar, nos ayuda a ser eficaces con el evangelio, con el mensaje que queremos llevarle a esa comunidad. Y Jesús sabía la historia de Samaria. La sabía porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Caminó las 20 millas, pero a la vez tenía la información completa del pasado presente de Samaria. Y lo que hizo al saber fue que eso causó que Samaria respondiera a lo que Jesús le había pedido. La historia dice así. Entonces le dijo a Jesús, Samaria, usted es judío y yo soy una mujer, ¿qué? Una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Samaria le está diciendo, ¿no te das cuenta que soy mujer? Y además de eso, soy samaritana, tengo doble de problema.
Pero Jesús le está diciendo a ella y nos dice a nosotros, yo conozco tu historia. Si él sabía por qué estaba allí ella, yo conozco por qué estás aquí a las 12 del día, Samari. Jesús sabía, y lo podemos aprender hoy, de que en la cultura de ese tiempo, los hombres se encargaban de trabajar el campo y las mujeres se encargaban de traer el agua. Pero las mujeres lo hacían al final del día cuando el sol ya había bajado y podían ir allá sin ese sol fuerte. Sin embargo, ella estaba allí a las 12 del día cuando el sol está más caliente. Además, Jesús sabía que ella había viajado al pozo más lejos desde su casa. El pozo donde ella estaba era muy lejos en comparación con otros pozos más que estaban mucho más cerca donde ella pudo haber sacado agua. La pregunta sería, ¿por qué ella hizo esto? ¿Por qué estaba allí a las 12? ¿Por qué ella estaba allí en ese lugar cuando las demás mujeres no estaban allí? Era por algo, porque ella quería evitar. Ella quería evitar toda calumnia. Ella quería evitar que la miraran feo. Ella quería evitar que la señalaran las otras mujeres que eran, mira, ya va, el chisme de otras mujeres. Ella quería evitar que la insultaran. Ella quería evitar la vergüenza. Ella quería evitar y evitar porque tenía una reputación, porque tenía una historia, que puede ser tu historia o puede ser algo muy similar. En otras palabras, tú estás quizás aquí en este día y nos acompañas físicamente en este gran salón, o nos estás acompañando a través del internet y estás viendo este video y quizás estás identificando con eso. Pero quizás es muy posible que te estás identificando con el dolor de ella. Es muy posible que te hayas preguntado, yo nunca he recibido de alguien unas palabras de afirmación, unas palabras que no sean de crítica. A lo mejor estás aquí y nunca has escuchado que alguien te diga algo positivo, que alguien te diga que eres especial, que eres una persona única. Quizás no te han dicho que Dios te ha estado buscando, que te ha estado buscando a pesar de tus fracasos, que te ha estado buscando a pesar de tus diferencias, que te ha estado buscando a pesar de tu situación económica, que te ha estado buscando a pesar de tus errores, que te ha estado buscando a pesar de tus pecados. Pero yo no me imagino cómo tú te sientes. No me puedo imaginar cómo todo esto está pasando por tu mente y por tu corazón. Yo no me puedo imaginar lo que esto ha hecho a tu autoestima, lo que esto quizás ha hecho a tu dignidad, lo que esto quizás ha hecho a la manera en que tú te ves, en la manera en que tú te percibes. Es más, yo no me imagino lo que todo esto quizás ha hecho a tu alma, a tu corazón, a tu ser, a tus emociones, a tus sentimientos. Es muy posible. Y simplemente creo que es posible que has estado tratando de calmar el dolor o la angustia o la agonía o la frustración o la depresión o las lágrimas o el vacío que tienes por dentro. Has tratado de calmar con muchas cosas. Quizás lo has tratado de calmar con alcohol, con drogas, teniendo relaciones con una y otra persona, tratando de satisfacer esas necesidades. Has estado buscando en todas estas herramientas cosas que llenen ese vacío tan grande que tú tienes. Y para algunos puede ser simplemente trabajar excesivamente o aislarse, se están aislando y no se congregan, no van a un grupo pequeño porque en el aislamiento no tienen que sufrir, otras personas no tienen que verle las lágrimas, no tienen por qué saberle la vida. Yo no sé cuál es tu situación, pero algo estoy convencido, que quizás la historia de Samari no es tu historia, pero estoy convencido de algo, que tú tienes una historia. Es más, ¿por qué no le dice a la persona que está al lado? Tú tienes una historia. Y dígale a la otra persona para que no se sienta soltera. Diga, usted también tiene una historia. Así que Jesús toma por sorpresa a Samari. Este es un encuentro que ella no pensaba ni quería tener.
Para comenzar, Jesús es un hombre. Encima de eso está hablando con una mujer y lo está haciendo en público cuando eso era prohibido completamente. Y por si fuera poco, los hombres que han pasado por la vida de Samaria la han dejado abandonada. Le han quitado el valor a ella, o por lo menos eso piensa ellos. La han despreciado. Así que imagínense la actitud de ella. Y por un momento imagínense esta mujer ahí, esta pobre mujer. Y Jesús le dice, dame algo de beber. Y ella dice, que me des algo de beber. ¿Estás loco? Sí, estilo cubano, ¿estás loco? Y aquí aprendemos un principio muy, muy interesante que quiero que ustedes consideren. Y es este. Jesús siempre se aparece en lo que parece. Oigan bien, Jesús siempre se aparece en lo que parece el día equivocado, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Voy a repetirlo. Jesús siempre se aparece en lo que parece el día equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nunca se sabe cuándo vamos a tener una cita divina con Jesús, ¿verdad? Se supone que Él aparezca aquí hoy domingo, ¿verdad? Por eso venimos. El domingo estamos, Señor, ministrame, dime algo a través del mensaje. Señor, muéstrame si esa es la mujer con que me debo casar. Muéstrame si me debo divorciar. Muéstrame, Señor, si debo comprar ese carro. Muéstrame, dime si estoy en el camino correcto. Venimos aquí dispuestos a preguntarle a Dios, haz tu voluntad en mí y todo lo demás. Pero mis amigos y hermanos, Jesús nos busca todos los días del año. Estamos 365 días en el radar de Jesucristo. Pero muchas veces se va a aparecer en el lugar menos esperado. Muchas veces vamos a estar discutiendo, peleando con la esposa. Y allí se aparece Jesús. Y le decimos, Jesús, estás loco. Déjame terminar de pelear con ella porque tengo que decirle esto, tengo que decirle lo otro. O quizás estamos allí en medio de la fiesta divirtiéndonos, estamos tomando algo, estamos medios embriagados y Jesús se aparece y Jesús, estás loco, este no es el momento de aparecerte, déjame tomarte este último traguito, por favor. Y así, hermanos, creyentes, se aparece el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los días, de alguna manera. Esa cosita que sentimos en nuestro corazón y nos dice, hagan esto, hagan lo otro. Y le decimos, estás loco. Déjame terminar de hacer lo que estaba haciendo. Es más, nos vemos el domingo en la iglesia. Ya voy a estar listo a que me ministres. Y lo que sucede con todo eso, mis amigos, es que retrasamos el intercambio que Jesús quiere hacer en tu pozo. Y vamos a ver qué es el pozo. Observen lo que Jesús le dijo a Samaria. Si tan solo supieras. Fíjense bien, es algo que ella debe saber, que luego debe entender para poder aplicar. Es imposible aplicar lo que tú no entiendas y lo que tú no hayas conocido antes. Y aquí le está diciendo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús está resaltando el dilema que tiene Samaria, el dilema que todos tenemos. Y es que nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestras imposibilidades, en vez de enfocarnos en Él y en lo que solo Él puede llegar a hacer. Y es lo que comenzamos a decir a Jesús, si supieras, Señor. Si realmente me conocieras, si supieras por qué es que yo hago esto, si supieras por qué es que yo salgo de noche cuando todo el mundo ya está acostado, si supieras por qué es que yo prendo el computador de noche cuando ya mi esposa se ha ido a dormir, si supieras por qué yo tengo que ir a la tienda a comprar y a comprar, si supieras, Señor, las cosas que yo hago en la oscuridad,
si supieras esto, si supieras lo otro, tú, Señor, no me conoces. Eso pensamos, eso creemos. Y es quizás la respuesta que Jesús le da a Samari. Samari, yo te conozco plenamente. Es más, vine desde Jerusalén, atravesé las montañas y vine a esta cita divina que tengo aquí en este pozo. Yo te conozco. Es más, es contigo con quien quiero encontrarme. Es contigo con quien quiero estar. Tu pasado no me atemoriza. Tus pecados no me dan miedo. No hay nada de tu historia que sea demasiado para mí. No hay nada de tus depresiones que sean demasiado para mí. No hay nada de tus dificultades con tus hijos que sean demasiado para mí. No hay nada de tu matrimonio que sea demasiado para mí. No hay nada de tus adicciones que sean demasiados para mí. No hay nada de tus finanzas que sean demasiado para mí. No hay absolutamente nada que tú puedas traer al pozo que sea demasiado para mí. Y eso mismo te dice a ti Jesús hoy. Eso es lo que te dice a ti hoy. Por eso es que estoy exactamente aquí. Es más, te traigo un regalo. Te traigo un regalo. Pero ¿qué hace Samari? Quizás lo mismo que hacemos nosotros, y es que no le creemos. Observen la respuesta de ella. Le dice ella, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y ese pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Sí, Samari está enfocado en lo que nosotros comúnmente hacemos. La tendencia a pensar en lo físico, no en lo sobrenatural. De pensar en que todo tiene que ser algo tangible, que yo lo pueda tocar, que yo lo pueda ver. Pero Dios trabaja en un plano espiritual, en un plano sobrenatural poderoso. Y por eso tratamos de limitar al Dios infinito con nuestros pensamientos finitos. Pero observen lo que Jesús le contesta a ella. Le dice, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Esto es maravilloso. Esto les debe dar paz a ustedes. Porque la estrategia de Jesús no es condenarla. La estrategia de Jesús no es señalarle sus pecados. La estrategia de Jesús no es decirle, arrepiéntete, mujer. La estrategia de Jesús es preciosa. Es una moneda con dos lados. Primero le dice, le hace comprender, le hace visualizar el carácter o la naturaleza de lo insuficiente que tiene ella allí en sus manos. Es decir, Samari, si tú estás viendo que estás regresando al pozo continuamente, no te das cuenta de que eso significa que ese pozo nunca va a poder dar permanentemente una solución a tu problema de sed. En otras palabras, tus apetitos naturales que tienes por todas las cosas te fuerzan, te obligan a volver al pozo vez tras vez. Pero Jesús lo que está tratando de mostrarle realmente es el carácter o la naturaleza insaciable del pecado. Todo aquello, ya sean cosas materiales o personas con las cuales tratamos de llenar nuestros vacíos. Y ella no lo entiende. Y lo que sucede es que estamos llenando continuamente con basura. Y yo creo que ya tú estás pensando cuál es tu basura. ¿Cuál es aquello? Como decíamos, puede ser pornografía. Puede ser simplemente el hecho de sentirte que tienes que ser una persona que sea eficaz en su trabajo, una persona trabajadora. Se queda, va de primero al trabajo, sale como última persona del trabajo. Pueden ser cosas hasta muy buenas. A veces el ministerio, el hecho de ser voluntario, el hecho de servir, cosas buenas y malas, todo puede ser algo con lo cual tú estás llenando quizás un prestigio, un deseo de ser, la fortuna, la fama, las faldas. Yo no sé cuál es todo aquello con lo cual tú estás llenando ese vacío, pero una cosa que sí sé que es cierto, que no está lleno. Y sigues volviendo y volviendo y volviendo. Esa es la mala noticia que Jesús nos muestra, por decirlo así. Pero hay un aspecto, la otra cara de la moneda. Jesús le dice
a Samaria. Pero todos, eso incluye a ustedes y a mí, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Diga conmigo, jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y fíjense lo maravilloso, fíjense cómo reacciona Samaria. Por favor, Señor, por favor, le dijo la mujer, deme de esa agua. El testimonio de Jesús, lo que está diciendo, lo que está haciendo es tan convincente que causa, que produce en ella el deseo de decir, dame eso, quiero eso. Es muy fácil decirle a alguien, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a hacer lo otro, tienes que cantar, tienes que bailar. Tienes que hacer esto, tienes que dejar de comer, tienes que dejar de fumar. Es fácil ser legalista, es fácil decirle a las personas lo que hay y lo que no hay que hacer. Es más, estoy convencido que las personas ya saben lo que han y no han de hacer, lo que deben y no deben hacer. Pero estamos todos atrapados en nuestro pozo. Estamos atrapados en aquellos vacíos que nunca están llenos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si nos convertimos en un grupo de creyentes, en un grupo de cristianos, en el cuerpo de Cristo local, que hace algo fuera de lo común, que hace algo y dice algo diferente? Que si nos convertimos en las manos y los pies de Cristo, que la gente diga, wow, yo quiero eso. Es más, piensen lo siguiente, ¿por qué no? ¿Por qué no nos convertimos en la gente con la que otra gente quiere estar? ¿Por qué no nos convertimos en la gente con la que otra gente quiere estar? En otras palabras, queremos ser unos puentes accesibles a Jesús, que la gente nos utilice como unos puentes accesibles. Eso significa que tenemos que ser atractivos de tal manera que nuestra presencia sea atractiva, que nuestra sonrisa sea atractiva, que nuestros ojos sean atractivos, que nuestras manos y nuestros pies sean atractivos, que cuando vean a usted, cuando lo vean a usted y a mí, seamos tan atractivos que las personas digan, ¿qué tienes tú que no tengo yo? ¿Dónde buscaste, dónde encontraste lo que tú tienes? Yo lo quiero tener. La mujer samaritana, Samaria, reconoció su vacío y fue cuando ella dijo, dame. Y en ese momento Jesús le dice lo siguiente, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos. Ella se vio a sentir. Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. La pregunta sería, ¿por qué Jesús le pregunta eso? Quizás ustedes pensarían, pero la debió herir, la debió mortificar. Quizás ella tuvo que en su mente cerrar sus ojos y acordarse del marido 1 y 2 y 3 y 4 y con el que está viviendo ahora. Y todo tuvo que haberle traído mucho dolor. Pero fíjense algo interesante, que en ese tiempo el divorcio lo daba el hombre. Es decir, el hombre se divorciaba de su esposa, no como hoy en día que el hombre o la mujer se divorcia del uno o del otro. El punto es que un hombre podía divorciarse por cualquier motivo. Si la señora tenía un pie torcido, me divorcio de ella. Si la esposa era gordita y no había ningún lugar para hacer esas cosas que se hacen hoy de liposucción y todas esas cosas, se divorciaba de ella, era más barato por lo menos. El punto es que la persona se divorciaba por cualquier razón. Y todo lo que tenía que hacer esa persona era llevar a la que era su esposa y en público decir 3 veces, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti, que quede constado. Esta mujer tuvo 5 esposos. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. 15 veces escuchó ella, eres una porquería, eres insuficiente, no vales la pena, no quiero estar contigo, no sirves para nada, no actúas para nada, no aportas para nada. 15 veces diciendo, y esa es la memoria que en ese momento tiene ella allí, y nos preguntamos una vez más, ¿por qué Jesús le hace ver esto? Porque
Porque Él quiere que ella identifique algo que tú y yo debemos identificar también. Y es lo siguiente. Antes que puedas valorar lo real que te estoy ofreciendo, necesitas identificar la falsificación de lo que tienes. Antes de que puedas valorar lo real que te estoy ofreciendo, necesitas identificar el billete falso, lo falso de lo que tienes. En otras palabras, voy a hacer un intercambio divino contigo, Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Pero antes de que puedas ver lo real del tesoro que vas a recibir, necesitas identificar lo que no funciona, lo que no sirve, lo que es falso, lo que no te satisface, lo que hace parte de tu pozo que siempre te lleva a sentirte vacía e insuficiente. Es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros en este día. El pozo es el lugar donde Jesús nos resalta todo lo que nos sirve. El pozo es el lugar donde Jesús nos señala los vacíos que tenemos y que hemos causado y que han incrementado por todo lo que hemos creído que llena eso. El pozo es el lugar donde Jesús hace un intercambio y te permite a ti y a mí ver lo que nunca nos va a llenar. Pero nos dice, yo quiero darte algo, que quiero regalarte algo. Algo que no venga de afuera, sino que viene de adentro. Quiero darte un pozo de agua viva, ríos de agua viva, de vida eterna, para que nunca más te sientas vacío, inseguro, insignificante y sin propósito. Amén. Pero fíjense bien lo que Samaria hace. Ella cambia el tema y le dice, bueno, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos o donde adoraron nuestros antepasados. En otras palabras, Señor, mejor hablemos de religión que de mis 5 esposos. Mejor hablemos de religión que del hombre con quien estoy viviendo. Mejor hablemos de religión que de hablar de todo el tiempo que me invierto y me gasto en las redes sociales. Mejor hablemos de religión y no hablemos de los compromisos que tengo. Mejor hablemos de religión y no hablemos de mis finanzas que andan por el suelo. Mejor hablemos de religión y no tengamos que hablar de mi matrimonio. ¿Qué tal si hablamos mejor de religión y no mencionamos ni los hijos? Mejor hablemos de religión, ni siquiera me preocupo por esta enfermedad. Hablemos de religión porque la religión me permite escoger el camino que más me sirva a mí. Es el camino que va a Roma, porque todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Entonces le decimos a Dios, bueno, gracias, lo que tú estás compartiendo es bueno, pero lo que yo sé, lo que yo he hecho, lo que seguiré haciendo, lo que he venido haciendo por tantos años, me ha funcionado, me ha dado dolor de cabeza, pero ahí estamos. Mejor hablemos de religión. Y fíjense lo que Jesús le dice a ella. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿en qué? Y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Tú lo adoran, deben en espíritu y en le dice Samarí, para. Esa es la versión argentina de para. En otras palabras, le está diciendo, mujer, y estás atrasada. Eso era Windows 95. Ya no hacemos las cosas así. Yo no estoy buscando personas que se identifiquen por lo que son y por lo que hacen. No estamos buscando al ingeniero, no estamos buscando al profesional, no estamos buscando al doctor, no estamos buscando al CEO, no estamos buscando al que martilla, no estamos buscando al carpintero. Estamos buscando a personas que se identifiquen porque adoran en espíritu y en verdad. Es decir, que están dispuestos a decirle la verdad a Dios y a decirse la verdad a ellos mismos.
Es decir, personas que están dispuestas a quitarse la máscara y ser auténticos con Dios y con ellos mismos, que no lleven una fachada externa, pero un corazón completamente diferente. ¿Por qué, Samari? Porque lo que tú estás haciendo, eso sí es pura religión. Y lo que hace la religión es que te va a llevar de regreso al pozo y vas a quedar insatisfecha el resto de tu vida. Y fíjense lo que hace Samari. Dice, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Gracias, se me acabó el tiempo, Señor. Me tengo que ir a llevar el agua a la casa para el hombre con que estoy viviendo. De pronto voy a preguntarle a Siri cuando llegue allá, o voy a ir a Google a ver qué más tiene que decir de esto. Cuando llegue y me expliquen, el pastor, entenderé. Y Jesús le dice, Samari, no has comprendido. El hombre que tú has estado buscando, la relación que tú has estado anhelando, la persona que tú has estado orando por, soy yo. Aquí estoy. No hay necesidad de buscar más. En mí tienes todo eso. Tienes al esposo, tienes al padre, tienes al hijo, tienes todo lo que tú necesites. Yo soy el único que puedo llenar todos tus vacíos. La pregunta para ustedes es, ¿qué está en tu pozo? ¿Qué está en tu pozo? Esta mujer, Jesús vino intencionalmente a buscarla. Una mujer que tenía un pasado bien oscuro. Una mujer que tenía un pasado interesante. Una mujer que buscó que las personas no hablaran mal de ella. Una persona que no conocía de teología, una persona que no conocía de muchas cosas que otras personas conocían. No tenía lo que tenía Nicodemo, que venía buscando a Jesús, que venía anhelando a Jesús, un encuentro. Sin embargo, esta mujer, que no conocía los milagros de Jesús, una mujer que tenía un pasado tan terrible, que Jesús se lo resaltó. Fíjense bien, Jesús decide atravesar por todo Jerusalén, atravesar todo Samaria, para llegar a un pozo, para encontrarse con ella, para intercambiar la historia de Samaria por la de él. Y hoy Jesús está queriendo hacer lo mismo contigo. Amén. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 cosas para cerrar. Pastor Carlos Barbieri va a hacer el cierre de ese mensaje, pero quiero hacer 2 cosas. Quiero que usted hoy pueda hacer ese intercambio. Estoy hablando a mis hermanos en Cristo, a creyentes, a personas que ya tienen una relación personal con Jesucristo. Que hoy puedan ustedes, en la oración que voy a hacer, decirles, Señor, te entrego esto. Pero que no sea una entrega de, te entrego mi balde, no. Te entrego mi balde que tiene esto, A y B y C y D. Tómese su tiempo. Y además quiero hacer lo siguiente. Cuando ustedes salgan hoy, van a ver los sugieres, van a tener 2 baldes. Y los baldes están llenos de unas tarjetas como estas. Dios nos dice, esto es simbólico, ustedes van a hacer algo físico de orar, pero simbólicamente se van a llevar esto que representa la verdad de Dios. Está un versículo bíblico y conocemos que Dios es Dios del azar, está detrás de todo. Coja uno, sin mirar, sin escoger, bueno, yo quiero eso, yo quiero otro, no, eso no me gustó, no, Señor, no quiero que me diga esto hoy. No, coge el que el Señor le pone y lo lleva como recuerdo. Y usted une las 2 cosas, lo que dijo con lo que recibe, y usted va a ver que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales que usted no se imagina. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Señor, damos muchísimas gracias por este día. Señor, vengo aquí, Señor, con un corazón dispuesto, listo a rendir ante ti mi balde. Te entrego mis aflicciones, te entrego mis maldades, te entrego mis carnalidades. Y usted puede desde su silla o desde su casa donde está viéndonos entregarle a Dios lo que está en su balde. Para algunos eso significa que se han vuelto unas personas aisladas. Para otros significa que han dejado que la depresión los controle. O han dejado que otras personas controlen sus vidas. O han perdido el control con la ira, con el desenfreno, con el temor. Viven llenas de miedo. Que si el COVID esto, que si el COVID lo otro, que si me vacuno, que si no me vacuno. Señor, te entrego mi balde y lo voy a nombrar, te lo voy a decir en este día. Y te pido, Señor,
que tú traigas la sanidad interior. Que como creyente que somos, tu Espíritu Santo traiga sanidad a mi vida, para que brote de adentro hacia afuera ríos de agua viva, para que otros vean las maravillas que tú has hecho con mi vida. Y oro todo eso en el nombre de tu Jesús. Y la iglesia dice, amén.